de la iglesia y su participación en el crimen organizado. Hoy tenemos a dos invitados de lujo que siempre a mí me da gusto. Yo no digo entrevistar porque la verdad es que ¿qué le voy a preguntar a Pepe Rebeles, que es mi amigo y que además es un periodista que conoce todo prácticamente y que tiene una memoria impresionante? Así que déjeme, no me gusta hacer esperar a Pepe, que ya lo veo que está ahí. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Francisco, gusto en saludarte. Muy bien, gracias, Pepe. Oye, tenemos unos temas bien interesantes. En esta semana está muy en boga el apoyo de la intervención de la Iglesia Católica en el crimen organizado. Pero yo digo, Pepe, ¿no es cierto que es un tema muy viejo? Las narcolimosnas, que es un tema que viene, pero por lo menos yo recuerdo de hace más de 20 años, en Juárez. Tú lo has dicho, es un tema viejo. Lo que pasa es que está en sentido contrario, porque en la antigüedad lo que era frecuente era ver en los medios cómo los obispos inauguraban locales que eran de los narcos subvencionaban la construcción del seminario, por ejemplo, de Baja California, cuando era el cardenal Jesús Enrique Posadas, o Juan Jesús Posadas Ocampo, y el rector del seminario era Gerardo Montaño, un sacerdote que después bautizó a un niño el día que dicen que Benjamín Arellano tenía una metralleta en el aeropuerto de Guadalajara. Benjamín Arellano tenía un niño y lo podía confirmar en las actas de bautizo de la iglesia, porque parece que Montaño hizo lo posible por cambiar las hojas y colocó ahí el bautizo, que quién sabe cuándo ocurrió, si es que ocurrió, pero que no fue esa tarde, ¿no? Pero bueno, esas eran las relaciones de la iglesia. Era la visita de los Arellano justamente a Girolamo Prillón en 2 ocasiones, tratando de hablar con el presidente de la República y tratando de entregar una carta para el Papa, para decir que nosotros no matamos sacerdotes, somos católicos, somos fieles, creyentes y no cometemos ese tipo de crímenes, etcétera. Eran los tiempos en que la iglesia se exhibía junto a los narcos. Bueno, ahora se exhibe, se muestra la iglesia ante los narcos como intermediaria, como hablando en nombre de los pueblos asolados por la violencia, para que cese esa violencia, para que haya por lo menos treguas entre las guerras de los grupos de delincuencia organizada que tanto afectan a la población, porque finalmente quienes pagan el pato son las comunidades. Y entonces ahora por lo menos 4 obispos y sacerdotes se involucraron en esta labor realmente poco, no es muy común de que se suban a la montaña y se vayan a conversar con los jefes de la delincuencia organizada. Pero aquí se subieron, ¿no? Y no es la primera vez que lo hacen, están tratando de ser mediadores. Lo que es curioso es que al presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador, le pareció bien. Dice que qué bueno que la iglesia ayude, que la iglesia colabore, coopere con esta pacificación del país, y particularmente pues en Guerrero, donde las cosas se han disparado de una manera muy, muy virulenta, de tal manera, y eso ya lo comentaremos más tarde, que ya provocaron la salida de la fiscal del Estado. ¿Qué tan probable es que la iglesia pudiera tener éxito si tomamos en cuenta que los narcos cambiaron de guadalupanos, de cristianos de Cristo, de católicos comprometidos, y cambiaron a la Santa Muerte, sí, y a otros cultos que nada tienen que ver con el catolicismo, y que de pronto son conversos, ¿no? A Jesús Malverde. Es decir, cambiaron su fe por otros, por figuras
a las que no reconoce la Iglesia Católica. ¿Qué tanto pueden influir ahora personajes como, por ejemplo, los obispos de Guerrero que van a negociar? Mira, a mí me parece, por lo menos eso es lo que yo concluyo, que los narcos siguen siendo católicos, si tú quieres, por costumbre, por conveniencia, porque así es también como corresponde para ser líderes, porque no solo quieren ser los jefes del narcotráfico, sino líderes populares, quieren ser gente querida por la gente, por las comunidades, y entonces, bueno, les conviene más ser católicos, pero yo creo que es como que estos cultos a la Santa Muerte y a San Malverde, pues son como paralelos. Es como una especie de sincretismo en donde lo mismo en tiempos prehispánicos, los indígenas, cuando se dio la imagen de la Virgen de Guadalupe, que según esto apareció en el ayate de Juan Diego, de un fiel católico muy creyente, pues muchos se volcaron al culto de la guadalupana, pero no dejaron de venerar a Tonantzin. Es decir, creo que eso es lo que pasa con los narcos, me parece a mí, que lo mismo le rezan a San Malverde, que de santo pues aparentemente no tenía nada, sino simplemente era un ladrón, según la leyenda, muy bueno, que le robaba dinero a los ricos, a los terratenientes, y lo repartía entre los pobres, ¿no? Un Robin Hood a la inversa, perdón, de moderno, sinaloense. Y bueno, y la Santa Muerte, pues, es un culto que no es necesariamente una deidad, ¿no? Sino una imagen que se venera de manera atípica en México. Pepe, lo que hagan con Jesús Malverde, la imagen de Jesús Malverde y su figura de ladrón, sería más esto producto de la superstición, de los temores de los narcos, que siempre están jugándose entre la vida y la muerte, ¿no? Que tienen una vida muy corta, o bueno, algunos han tenido una vida muy larga, como el Mayo Zambada, pero algunos otros, sobre todo los sicarios más abajo, tienen una vida muy corta, así que arrimarse o allegarse a figuras o a figuras como la Santa Muerte de Jesús Malverde no será parte de las supersticiones de estos criminales que pues tienen que jugarse todos los días la vida, ¿no? Sí, yo por eso lo llamo sincretismo, porque te conjunta en una sola persona pues el culto a estas figuras de San Malverde y la Santa Muerte, pero simultáneamente no hace que abandonen el catolicismo tradicional. ¿Por qué? Porque les conviene también, porque ellos colaboran en la construcción de los templos, ellos dan limosnas a los obispos y a los sacerdotes que no miran quién las entrega y por tanto las aceptan. Entonces, creo que son esas dos caras muy extremas de la Iglesia, la que yo decía, la que estaba muy ligada a los poderosos y la que ahora está tratando de mediar para pacificar, pues, en beneficio de los menos poderosos, de las comunidades comunes y corrientes que viven de sus cosechas y que desgraciadamente sufren el embate de la violencia. Y bueno, ¿qué hacen los obispos? Le dicen a los traficantes: oye, bájale un poquito la violencia, estás perjudicando mucho a esta gente porque no hacen un pacto entre ustedes de no agresión, etcétera. Y qué curioso, ¿no? Porque se hace esta intermediación, este diálogo, estos intentos de tregua entre representantes de la Iglesia
y líderes del narcotráfico. Ahí no hay ninguna autoridad, ni militares ni civiles, ¿no? Entonces es un dato curioso, parte del modo de ser mexicano, ¿no? De tratar de llevar las cosas a buen puerto sin necesidad de una autoridad. Época de elecciones, como que de pronto se nota un poco más o mucho más la percepción de que el crimen organizado sigue siendo como el punto medular de este país. ¿Es así o es nada más producto del proceso electoral y una vez que pase el domingo 2 de junio va a bajar un poco o vamos a seguir igual? Mira, yo creo que la presencia del tráfico de drogas y todos los delitos asociados, ¿no? Porque sabemos bien que la delincuencia organizada no nada más trafica drogas, trafica personas, contrabandea mercancías, hace el famoso cobro de piso, comete secuestros, amaga gente, amenaza para sacarle algún beneficio, etcétera. Entonces, hay mucha presencia ya de la delincuencia y no creo que aparezca porque es tiempo electoral, ¿no? Yo creo que en el tiempo electoral lo que puede pasar es que se agudice la presencia, que la presencia de la delincuencia organizada sea más efectiva, vamos a decirlo así, o gane más en la posibilidad de meterse en la selección de los candidatos. Que diga, yo lo apruebo, no me gusta, no aceptó mis condiciones y por tanto no va y no juega esta alcaldía o no juega esta sindicatura es decir, se va a meter mucho con las autoridades locales. Entonces, y quizá llegue a tocar los niveles estatales. Yo hasta ahí veo que pueda llegar el narcotráfico. No creo que llegue a niveles federales y menos internacionales, como ahora se ha estado comentando con respecto de lo que pudo haber sucedido, que dicen que ocurrió en las elecciones del 2006, en el caso específico de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Pepe, y a propósito de eso, es como inflar un tema, ¿no? Es el de la participación del dinero narco en la campaña de 2006. ¿Y por qué sacarlo hasta ahora? Pues yo digo, no hay nada, nunca hubo nada. La DEA, hay evidencias de que la DEA entregó la información a 3 periodistas, pero independientemente a quién se la haya entregado, ¿hasta dónde va a avanzar ese supuesto dinero de 2006 en la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando hay toda la evidencia de que no hubo nada? Sí, pero como tú lo dices, no hay una evidencia de que eso haya ocurrido, para empezar. Segundo, la investigación se suspendió. La propia DEA la suspendió. Tercero, los testigos falsos ya habían declarado falsamente antes y por tanto pueden decir cualquier mentira. Y más allá de cualquier otra consideración, a mí me parece hasta un poco absurdo decir, le dieron entre 2 y 4 millones de dólares. O son 2 o son 4. Digo, no es una diferencia tan pequeña como para decir, fueron 2 o fueron 4, ¿no? Creo yo que a pesar de saber que las cosas no ocurrieron, sino que tal vez pudieron haber ocurrido, se difunde como si fuera cierto. Ese es el gran problema. Pero ese sí es como más bien, 1, producto electoral, ¿no, Pepe? Y 2, producto de que la DEA ahora interviene en casos que hacía, o papeles que hacía antes la CIA, ¿no? Que era la que infiltraba, la que desestabilizaba países, desestabilizaba gobiernos. Hoy lo hace la DEA. ¿Ese es el papel? No, y a veces no solo eso, a veces la DEA acompañaba los tráficos, acompañaba los depósitos de dinero ilícito, acompañaba las transferencias, acompañó a las armas que se soltaron en Rápido y Furioso.
tuvo noticia de las armas que perdió el ejército estadounidense y muchas terminaron también en manos de narcos mexicanos, etcétera, etcétera. O sea, ha cometido muchísimos ilícitos la DEA en nombre de una presunta investigación justiciera, ¿no? Y bueno, creo que está muy desprestigiada la agencia como para darle toda la credibilidad a esta entidad estadounidense, ¿no? La cual cada día eleva más sus amenazas. Ya dijo hace poco que si no capturaba iba a liquidar, a matar al Nemesio Oseguera Cervantes y eventualmente, pues también si era necesario también al Mayo Zambada. Ese tipo de cosas son bravuconadas que me parece que no van en términos de una relación internacional. Y también investigar a posteriori y sacar a relucir a posteriori tampoco es muy amigable, que digamos. Sí, y Pepe, pero fíjate, yo tengo otra pregunta sobre eso de muchos, pero tengo otra pregunta. De pronto da la impresión de que una vez que decimos es crimen organizado, ya dejamos fuera que hay delitos del fuero común, dejamos de fuera que hay asesinatos que corresponde resolverlos a las autoridades estatales, a los ministerios públicos en los estados, pero cuando decimos fue el crimen organizado, fue el narco, fue un capo, sin tener ninguna prueba, sin tener nada sólido, ya le damos, quitamos todo el peso y del trabajo que deben hacer los gobernadores y las policías estatales. Así que el narco es como una salvación para todo el mundo, ¿no, Pepe? Viene a ser como Fuente Ovejuna, en la medida en que no se describa qué grupo, qué líderes, qué zona, qué lugartenientes, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es muy difuso hablar del crimen organizado cuando las cosas deben ser muy exactas, muy concretas, se puede decir que hasta individualizadas, es decir, fulano tal tuvo tal responsabilidad en tal ocasión. Y bueno, y ahora lo consignamos, ¿no? Y lo mandamos ante un juez, un ministerio público, por decir algo. Me preguntaban hace muy poco tiempo, un par de días, 3 días, qué opinaba yo del tema de lo que ocurrió con Ciro Gómez Leiva. Y yo decía que a mí lo que me parece inconcebible es que haya pasado tanto tiempo y no sean capaces de decir quién fue y qué fue lo que pasó. ¿Dónde está la mano que movió esa cuna? ¿Quién jaló del dedo del que jaló el gatillo? Hay un autor intelectual presunto en Estados Unidos, pero hay más de media docena de detenidos acá con nombre y apellido, y el pretendido aspirante a gobernarnos, el policía Omar García Harfuch, no ha sido capaz de desentrañar ese tema que es tan público, tan escandaloso y que tanto daña a la imagen de la Cuarta Transformación mientras no se resuelva. Entonces, creo yo que es lo que tú ponías como ejemplo, ¿no? De culpar a la delincuencia organizada. Ok, fue la delincuencia organizada, ¿y quién de la delincuencia organizada, no? ¿Quién buscó dañar una imagen pública? ¿Quién buscó desestabilizar al país? ¿Quién intentó generar un caos a partir del crimen de un conocido columnista y conductor, ¿no? No lo sabemos hasta la fecha, ¿eh? Y yo no tengo ninguna conclusión, por supuesto, yo soy investigador, pero lo que te quiero decir con esto es la ausencia de investigación. También la pregunta al licenciado César Gutiérrez Pliego, que ya está con nosotros, que es un especialista en las Fuerzas Armadas, un especialista en crimen organizado, y lo sumamos a la plática. Licenciado, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte aquí con Pepe. Al contrario, un placer saludar a Pepe, saludarte a ti, Paco, como siempre es un placer, a tus órdenes.
Licenciado, vemos que estás ahí, pero te hacemos una pregunta y te hago una pregunta que le hice a Pepe. De pronto da la impresión de que cuando uno dice fue el crimen organizado, ya le quitamos todo el trabajo y la carga de peso a los gobernadores, a las fiscalías estatales, a las policías estatales, y dejamos esa impresión en la narrativa de que todo es culpa del crimen organizado, cuando hay delitos del fuero común que estamos cargando al crimen organizado sin saber si es esto, ¿cierto? Sí, pero además, mira, hay que recordar algo. Yo he tenido discusiones fuertes en diferentes foros, en medios de comunicación, en redes sociales, en donde yo siempre lo he explicado. No olvidemos que la mayoría de los delitos que se le achacan a la delincuencia organizada son delitos del fuero común y que es responsabilidad de las entidades federativas. Eso significa de las fiscalías estatales. Y no hay que olvidar que para eso existen policías municipales, policías estatales, policías de investigación, policías ministeriales, que su obligación la obligación de la seguridad pública es prevenir los delitos. Yo les puse un ejemplo muy claro. Imagínate que cualquier policía dijera que pues obviamente ellos no van a participar porque es un delito del orden federal por el simple hecho de que tengan un arma de fuego, porque estarían en violación a una disposición federal como es la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego. La seguridad pública no funciona así. La investigación y persecución de los delitos no funciona así. Es responsabilidad de las entidades federativas e incluso para eso existen las constituciones locales, las cuales les dan esa garantía. Si no fuera así, pues entonces tendríamos una policía única a nivel nacional, la misma que se encargaría de todo este tipo de delitos. ¿Cuál es el problema? Las narrativas. En este momento nos encontramos en momentos en que la seguridad pública y la investigación y persecución de los delitos se ha politizado, porque nadie se quiere hacer responsable de los delitos que suceden en las demarcaciones que les corresponden. Por supuesto que hay una obligación compartida, pero ¿cómo puede la federación llegar y hacerse cargo de un asunto cuando ni siquiera tiene conocimiento de que ese delito se supone que es un delito del orden federal? Entonces tendrían que darse los desgloses por parte de las fiscalías estatales y decir, yo ya hice una investigación y yo ya pude corroborar que es un grupo criminal perteneciente a la delincuencia organizada y por lo mismo no me corresponde a mí realizar la investigación. Pero tendremos que entender que tienen que existir desgloses, se tiene que tener conocimiento por parte de la autoridad. El Ministerio Público es el que tiene que hacer una investigación y decir si no corresponde al ámbito de sus capacidades. Pero como en este momento la narrativa es decir que todo es culpa de la federación y no hacerse cargo de la responsabilidad que le corresponde al municipio y a la entidad federativa, en este caso al Estado, pues entonces veremos que todo lo que venga de aquí en adelante hasta que sean las elecciones, pues será una narrativa de yo no quiero hacer frente porque incluso si hago frente y las cosas salen mal, va a ser mi responsabilidad, cuando lo más fácil es decir, todo estos son grupos de la delincuencia organizada. Pero entonces, ¿qué pasó? Los delitos del fuero común tienen que ser investigados por las autoridades locales. Y si existe un desglose, entonces se enviará a la federación y se le dará oportunidad a la federación de realizar las investigaciones. Porque de lo contrario, entonces imagínate cuando se esté cometiendo un delito del fuero común y que hubiera una autoridad federal, pues entonces tampoco podría participar porque a su consideración es un delito del fuero común. No funciona así. Eso tiene que ver con las jurisdicciones e incluso tiene que ver con el Poder Judicial quien determina si es del fuero común o del fuero federal, pero desafortunadamente con lo politizado que está en estos momentos la narrativa en la seguridad pública, pues todo será echar la culpa a la federación y la federación a los estados. Si cambiamos de tema, qué bueno que te sumaste, de veras, licenciado Gutiérrez Pliego. Pepe, hoy el presidente López Obrador adelantó que están dando a conocer el estado de la seguridad, pero mostró el crecimiento criminal de Genaro García Luna y dijo que están buscando evitar cómo se repite. Yo tengo una pregunta para ti, es la misma para el licenciado Gutiérrez Pliego. ¿Cómo hacemos para evitar que se repita o la creación de un monstruo como García Luna, si este sistema político fue creado para crecer monstruos? García Luna, Juan González, el que sea, podemos nombrar a muchos, López Portillo, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, Enrique Peña Nieto. ¿Cómo hacemos para evitar que un criminal o el crecimiento de un criminal como García Luna llegue a altas esferas de gobierno y en este caso la seguridad pública? Mira, la verdad es que García Luna no es el único criminal que trascendió a su
a su empeño sexenal, ¿no? Porque él fue ascendiendo en el escalafón, como bien lo recordó el presidente de la República, pero vino desde abajo, y cuando realmente se incrustó en las esferas altas del poder, ya fue cuando entró a la federación, como fundador y creador de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, dentro de la entonces Procuraduría General de la República. Después, en automático, él supo transferirse, porque sirvió tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón desde sus campañas para colocarse como el secretario de Seguridad Pública Federal. A propósito de lo que decía hace un momento el licenciado César Gutiérrez, respecto de que los delitos muchas veces no se determinan, se politizó mucho el asunto, no sabemos si son federales o locales. Te pongo el ejemplo de los periodistas. Los asesinatos de periodistas muchas veces son del fuero común, muchas veces. Pero los propios periodistas hemos pedido que cuando ocurra un atentado, un crimen o una agresión contra un periodista, se federalice. ¿Por qué? Para quitarlo de manos de las autoridades que eventualmente podrían ser perpetradoras. Hay una razón ahí detrás, ¿no? De tal manera, eso no se puede decir de cualquier otro tipo de delito, ¿no? De cualquier otro delito que tenga que ver, por ejemplo, con secuestros o con desaparición de personas, ¿no? Estoy hablando exclusivamente de las agresiones a los periodistas, pero lo pongo como un ejemplo. Me vino a la cabeza cuando estaba hablando el licenciado César Gutiérrez Priego, porque sí es verdad, hay una pelea de jurisdicciones, pero no para tomar la jurisdicción, sino para desecharla. Es decir, a mí no me toca, ¿no? Aun cuando sea delincuencia organizada, yo soy autoridad federal, pero es fuero común. Ese tipo de cuestiones ocurren a cada instante y en muchísimos casos de muchísimos tipos, y eso obstruye la impartición de justicia, ¿no? Al final. Entonces, creo yo que habría que unificar. El sueño de Genaro García Luna, en efecto, era crear una policía única en todo el país. Y, por supuesto, él ser el jefe de esa policía única, imagínate. Y también cambió luego el estilo, diciendo que podrían ser 32, o sea, una por cada entidad de la República, lo cual no le quita mucho la idea original, porque se acordarán ustedes, conocieron con toda seguridad un libro que escribió Genaro García Luna, que se llamó ¿Y para qué nos sirven 1,400 y tantas policías en el país? Él contaba ahí hasta la policía acuática de Xochimilco, la policía turística de la Alameda, etc. Contaba todas las policías habidas por haber en esta república, y repito, su sueño era ser el mandante de todas ellas. Yo creo que todavía falta que se organice bien cómo deben quedar las policías, cuáles son sus fueros respectivos, cómo deben prepararse, cómo deben aplicarse los exámenes a confianza, cómo puede finalmente cumplirse el sueño de toda la sociedad mexicana de que tengamos policías preparadas y no tengamos necesidad, como se dice, como última instancia de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Creo que eso falta todavía mucho por hacer en ese terreno. Licenciado, igual, ¿cómo podemos hacer, o qué puede hacer en este caso a quienes corresponde, que es en el gobierno, y a los políticos, qué deben hacer para que evitemos crear monstruos como Genaro García Luna? Mira, Paco, yo creo, y Francisco lo sabe, lo que necesitamos es servicio civil de carrera. ¿Cuál es la problemática que hemos tenido? Que en la policía, pues simple y sencillamente se puede nombrar a cualquier persona, aunque no cumpla con los perfiles, con el simple hecho de que convenga un grupo político o un grupo de poder. ¿Por qué lo digo así? Porque recordemos que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, con todo y que existe una ley de ascensos y recompensas, pues hay personas ligadas a un
grupo, ¿no? Existe un grupo de poder, una cofradía de poder que se autodenominaba el sindicato y que venía desde los tiempos de Enrique Cervantes Aguirre. Ese grupo de poder incluso llegó al poder civil también, y lo pudimos ver con todos los sobrinos de Enrique Cervantes Aguirre que terminaron siendo procuradores generales de justicia del Estado de México, y otro de sus sobrinos terminó siendo procurador general de la República y querían que fuera el primer fiscal general autónomo de la República. Gracias a Dios, bueno, pues terminaron designando al doctor Hertz Manero, que desafortunadamente creo que nos ha quedado de ver a todos, pero que fue preferible a la persona que ellos querían, al grado de que ahorita tenemos a uno de sus hijos, ¿no?, que es fiscal general de justicia del Estado de México y que viene de este grupo de poder. Cuando llega el presidente López Obrador y rompe con ese grupo de poder al designar al actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, pues por supuesto que se inicia un nuevo grupo de poder que a lo mejor todavía no podemos llamar cofradía, pero que por supuesto que está llegándose de gente adepta al proyecto que tiene el secretario de la Defensa. ¿Cuál es la problemática? Cuando nosotros vemos que cualquier persona podría ser secretario de Seguridad Pública Federal y que muy probablemente ya con el mando de la Guardia Nacional, porque recordemos que el presidente de la República está buscando que la Guardia Nacional forme parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia general. Por eso se hizo la reestructura en la Secretaría de la Defensa Nacional, para que el ejército mexicano estuviera separado de la Secretaría de la Defensa en una comandancia general, como lo existe ya la Fuerza Aérea desde hace muchísimos años. Porque la intención es demostrar que la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el ejército y que cumple una función política administrativa. Como la Suprema Corte de Justicia ya determinó que, de acuerdo al artículo 21 constitucional, el mando de la Guardia Nacional tendría que estar forzosamente bajo el mando de un civil, hay dos opciones. O vamos a tener un secretario de la Defensa que sea civil, que puede ser un general de división retirado, situación que lo veo muy poco probable y que no creo que se dé en los próximos 20 o 30 años en este país, tal vez algún día sí. O la segunda es que no se dé ese cambio para que la Guardia Nacional como comandancia general forme parte de la nueva estructura de la Secretaría de Defensa Nacional, porque hay que recordar que para que se pueda dar esa situación, el presidente de la República entiende que será votado hasta después de las elecciones con lo que es el famoso Plan C. Entonces, si nosotros queremos proteger a la Guardia Nacional, forzosamente necesitamos darle una estructura y que esa estructura sea pues por supuesto respetada. Si tú dentro de las opciones, ¿cuál ha sido la diferencia entre la Marina y el Ejército, o la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina? Que única y exclusivamente puedes escoger, de acuerdo a las leyes y reglamentos militares, sobre un pequeño grupo de personajes que alcanzaron el grado máximo en cada una de esas instituciones. Si nosotros manejamos que la policía se maneje de esa forma, por lo menos tendremos personajes que cumplen con el perfil policíaco y que no pongamos a personas que no cumplen con el perfil y que a lo mejor el perfil que ellos tienen no tiene nada que ver con la policía, pero sí con el respeto a los derechos humanos, cuando lo que nosotros necesitamos es policías preparados. Creo que esa es la forma como podríamos protegerlos. Pues a mí me gustaría seguir platicando con los dos, pero como ven, ya se nos acabó prácticamente, se nos fueron 40 minutos y sé que, ¿qué te parece si te despides de nosotros, licenciado? Porque sé que hoy publicas en La Silla Rota. Estaba leyendo esta mañana tu artículo, la fiscal que desapareció, La Silla Rota. Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco y nos dices a dónde te encontramos y luego vamos con Pepe para despedirnos, con Pepe Reveles? Pues la verdad es que antes que nada agradecer. Yo tengo mucha admiración por Pepe, él lo sabe, se lo he dicho en lo personal, ¿no? En privado, y la verdad es que siempre es un placer estar contigo, maestro Paco. Y hoy, por ejemplo, en La Silla Rota, en la columna que escribimos todos los martes, hago mención, ¿no?, sobre dos temas. El primero es la fiscal del estado de Guerrero, la teniente coronel de justicia militar, que fue designada como fiscal general, que desafortunadamente no solo no cumplió con su trabajo, sino que se sabía que desde hace ya varios meses ella no estaba ya cumpliendo con las funciones que le correspondían en la fiscalía. Y cuando nosotros nos damos cuenta que en el estado de Guerrero en este momento hay un sinnúmero de grupos regionales que están cometiendo delitos del fuero común, como el robo, la extorsión, el secuestro, y que además tenemos una mezcla de grupos, ahora sí, de la delincuencia organizada por medio de carteles de la droga a nivel nacional, pues entonces por supuesto
eso nos damos cuenta que hay una falta de trabajo por parte de la Fiscalía. Entonces, cuando nosotros vemos una situación de este estilo, pues obviamente el llamado es a que la persona que están dejando en este momento, que es un coronel de justicia militar, que él tiene una larga trayectoria en el área de defensoría militar, pues que venga a cumplir con una obligación que no le correspondía, pero que creo que es un trabajo en donde siempre se ha criticado que el personal militar, cuando cumple funciones de seguridad pública o de impartición de justicia, tienen un exceso en cuanto a la violación al debido proceso y a los derechos humanos, pero que en este caso el reclamo que se le tiene que hacer a la anterior fiscal, ¿no?, que ahora está con licencia, pues tiene que ver en el hecho de que fue omisa en cuanto al trabajo que tenía que realizar, ¿no? Entonces creo que valdría la pena que pudieran leer un poco la columna y que entendieran un poquito qué es lo que está pasando en el estado de Guerrero. La silla rota, por favor, síganlo. ¿A dónde te encontramos, licenciado? Además de la silla rota, claro, además aquí en Sin Censura. Lo que más utilizo y lo que yo utilizo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPri. Hago algunas videocolumnas que subo a TikTok o a YouTube. Y pues por supuesto todos los martes cuando estamos aquí con ustedes, agradecerles la oportunidad de saludarlos, de convivir con dos personajes a los cuales les tengo mucho cariño y mucho respeto, y agradecer a las personas que estuvieron con nosotros para vernos. Y Pepe, yo quiero agradecerte también, ya escuchaste tú al licenciado Gutiérrez Pliego, pero a los dos, Pepe, ¿con qué te despides? Mira, me quedo con la sensación de que siendo la fiscal de Guerrero la saliente, y parece que ya no va a regresar, una teniente coronel, de alguna manera sigue siendo obediente y reconociendo la autoridad del ejército. Y por tanto yo veo su salida como un acuerdo entre la gobernadora y el ejército, porque incluso quien sucede a la fiscal es el que era su segundo, Cipriano Jesús Torres, que también es un militar. Entonces creo que el hecho de militarizar estas fiscalías en Guerrero, esta fiscalía tiene que ver con la desconfianza en los civiles. Y creo que tienes razón. Y a Pepe, ya sabe, lo puede encontrar solo aquí con nosotros y algunas entrevistas que le hacen en otros lados, claro, pero sígalo por favor. Y a César Gutiérrez Pliego, ya sabe usted que es de casa, que está en la silla rota. Así que, licenciado Pepe, a los dos les agradezco mucho que me hayan acompañado este martes. Se me hace que ya se fue el licenciado, vi que estaba en un estacionamiento, pero Pepe, muchas gracias como siempre. Muy buenas tardes y muchas gracias, Paco. No, hombre, Pepe, muchas gracias, licenciado. Sé que me estás oyendo, así que muchas gracias infinitas. Y mire, ya